Bueno, pues ya estamos en vivo, don Tomás. Así Muy que, bien, Íñigo, buenas tardes, ¿qué tal? muy bien, gracias por acudir a la invitación de este programa de Tu Cura en la Red. Sí, señor. Muy bien, Que vamos a estar un rato disertando sobre la sexualidad, las enseñanzas de la sexualidad de la Iglesia, ¿no? sí, Y nada, a ver bueno, con qué nos ilustra y qué aprendemos, ¿vale? Si le parece, empezamos con un Ave María. por supuesto. Venga, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues don Tomás Trigo, profesor de la universidad, profesor de moral, y que me ha dado clase a mí, entre otras cosas, y además que es escritor. Tiene un libro sobre el Espíritu Santo, además, que estamos perfectamente, ¿no?, sincopados ahora. Escenario, estamos en el decenario, efectivamente, Muy bien, muy bien. y El preparándonos título para el Pentecostés. tiene varios libros. Bueno, pero eso es lo de menos. Los libros, sabes tú que no. Bueno, vale. Lo importante es la vida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos a hablar un ratín, ¿no?, sobre la sexualidad, las enseñanzas, ¿no?, de la Iglesia. Y, hombre, lo primero, porque a mí me lo han dicho varias veces, ¿no?, y supongo que a usted también, es decir, ¿cómo, por No, qué? trátame de tú, Íñigo, por favor. Bueno, pues Trátame de tú. vale, vale, vale. ¿Por qué la Yo Iglesia? me hago muy mayor, me hago muy mayor. Nada, eres un chaval, eres un chaval. Entonces, Dime. por qué la iglesia habla de sexualidad, ¿no? Y no se dedica solo a enseñarnos a rezar, ¿no? Y que se supone que es como el oficio primero de la iglesia o de los curas, por lo menos. En vez de meternos en semejantes, con toda la que ha llovido y se ve tantos jaleos, dice, ¿por qué entra ahí la iglesia? Bueno, pues la Iglesia enseña lo que enseña nuestro Señor, ¿no? Y nuestro Señor nos ha hablado de todo aquello que se necesita para ser buenas personas. Y, y entre otras cosas, pues el Señor nos ha hablado de la sexualidad. Y pues por eso la Iglesia habla. O sea, la Iglesia en realidad no inventa nada. La misión de la Iglesia es enseñarlos lo que Dios nos ha enseñado en la revelación, especialmente a través de Jesucristo, y, y explicárnoslo pues según la cultura en la que estamos, el tiempo en el que estamos, etcétera. Pues la Iglesia nos va enseñando, además en cada época hay situaciones distintas, problemas distintos, y entonces la enseñanza de la Iglesia pues va siendo la enseñanza de Jesucristo para todos nosotros, ¿no? Entonces, claro, pienso, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que son la enseñanza de Dios sobre los caminos de la felicidad. Yo entiendo los 10 mandamientos como los 10 caminos de la felicidad, Ajá. no como 10 mandatos o 10 prohibiciones que Dios se ha inventado para amargarnos la vida. No. O sea, el Señor lo que quiere es que seamos felices. Para eso nos crea, para hacernos partícipes de su felicidad. Y como un buen padre nos dice, mira hijo, este es el camino de la felicidad. Primero, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Ama a tus padres, ¿no? Ama a los demás. Y, en sexto lugar, pues vive la castidad según las circunstancias en las que estés, soltero, casado, etc. Entonces, bueno, pues la Iglesia hace lo mismo. La Iglesia nos va enseñando los mandamientos, en primer lugar, los 3 primeros que se refieren a Dios, y después los que se refieren a los demás, lo que se refieren, lógicamente, a la sexualidad, al respeto a la propiedad, no robar, a la verdad, no decir mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. No sé si con eso... Yeah. Sí, el tema o sea, lo has planteado desde el punto de vista de la felicidad, ¿no? Sí, La idea es ayudarnos a ser felices. sí. Pero luego la Iglesia, o sea, no sé, pero a lo mejor no desciende demasiado a detalles en el que no encontramos nada en las Sagradas Escrituras, ¿no? A lo mejor la fertilización, ¿no?, artificial, la fertilización Sí. o la anticoncepción, eso no aparece
expresamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Mm. Entonces dices, ahí no se estaría, digamos, extralimitando la Iglesia en las enseñanzas, o estaría poniendo algo de prejuicio la Iglesia en esas enseñanzas, algo que no aparece en las Sagradas Escrituras, o... Bueno, lo único que pienso que hace la Iglesia es concretar unas verdades generales a situaciones concretas que se dan en la historia, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, no se debe robar, vale, eso es una norma general, ¿no? Pero ahora puede uno plantearse, oye, y entonces si yo en Internet pues me hago con un programa que lo venden, pero yo como soy muy listo, me hago con ese programa y en vez de pagar 5.000 euros Entonces dices, bueno, pues vamos a aplicar esa verdad general de que no se debe robar a este caso concreto que aparece ahora en el siglo XX-XXI, ¿no? Ajá. Bueno, pues del mismo modo, con respecto a la sexualidad, pues también hay problemas que aparecen ahora. Por ejemplo, la contracepción. La contracepción por medio de la píldora, ¿no? Eso es un tema relativamente reciente, o sea, de los años finales de los 50, 60. Entonces, pues muchas personas se preguntaron, a ver, la verdad general es que el acto matrimonial, el acto sexual realizado en el matrimonio debe estar abierto a la vida. Si se puede utilizar la píldora anticonceptiva o eso va en contra de esa verdad general, pues entonces la Iglesia tiene que descender a ese caso y decir, a ver, en este asunto de la anticoncepción, concretamente la píldora anticonceptiva, pues efectivamente es una cosa que no se debe hacer, porque va en contra de lo que el Señor nos dice de cómo debe ser la vida matrimonial, el acto sexual abierto a la vida, ¿no? Entonces no se puede cerrar voluntariamente, tampoco por ese medio que ahora aparece, etc., ¿no? Ajá. O sea que es un descender a situaciones concretas que aparecen en la historia. Fíjate, sería una queja justa el que un católico dijera, bueno, es que la Iglesia no me enseña sobre las cosas nuevas que van apareciendo, pues no me enseña qué criterio debo seguir. Se encontrarían desorientados, ¿no? O nos encontraríamos desorientados. Entonces, la Iglesia, como es madre, Sí. pues nos indica que pues Nos enseñando, actualizando todo, ¿no? Bien, el tema es, se supone que todo está enmarcado en la felicidad, ¿no? Sí. O sea, ayudarnos a ser felices Sí. y la sexualidad se supone que no es algo vergonzante, ni Claro. impuro, ni Claro. feo, ¿no? Se supone que es algo gozoso y es algo bueno, de la cual la Iglesia no se avergüenza, ¿no? Claro, En claro, absoluto. claro. Incluso hay gente, casados, que pueden llegar a ser santos perfectamente, ¿no? Con el ejercicio de la sexualidad, porque no hay nada de malo en eso, ¿no? Por supuesto, claro, claro, claro. El tema sería digamos, mancillar o el hacer un uso distinto a lo natural, ¿no? Que me ha dicho antes. Me has dicho antes. Claro. Mira, ha habido, tú lo sabes muy bien, una corriente de pensamiento en la filosofía moderna, y ya antes, porque esto es muy antiguo, o sea, el maniqueísmo, que dice el alma es buena, la materia es mala, el espíritu es bueno, la materia mala, ¿no? Eso lleva a pensar que todo lo material es malo, el cuerpo es malo, la sexualidad es mala. Bueno, eso no es cristiano. Pero en algunas épocas esas ideas se contagiaron un poco a algunos católicos, a algunos cristianos y concretamente a algunos católicos. Entonces, la Iglesia siempre ha enseñado lo mismo, la bondad del cuerpo humano, la bondad del matrimonio, que lo ha inventado Dios, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y la bondad del matrimonio, del acto conyugal. El acto conyugal es algo querido por Dios y es algo maravilloso para aquellos a los que Dios les da la vocación matrimonial. Y claro que pueden ser santos, lógicamente,
la vocación al matrimonio es la vocación a la santidad. No hay como santidad de segunda categoría, ¿no? Ajá. Los célibes y sacerdotes y religiosas y santidad de primera categoría, y Ajá. después ya vienen los casados que pueden con una santidad. Quizá y tal. No. Quizá y tal. La santidad es toda de primera categoría. Hay alguien aparte de la Iglesia, que no lo sé, ¿eh? ¿Hay alguien que diga tanto del cuerpo como la Iglesia, que diga que somos templo de Dios? El cuerpo, ¿no? Que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Con el cuerpo. Con el cuerpo. No, eso No. no lo dice nadie. Eso lo dice la revelación de Jesucristo, en San Pablo en concreto, y después la Iglesia lo enseña, y es una maravilla, ¿no? Vamos a ver, el cuerpo humano, templo del Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, el cuerpo humano se convierte en sagrario de Jesucristo, porque Ajá. tenemos al Señor dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. No, lo recibimos en el alma y en el cuerpo. Ajá. O Entonces sea es que el cuerpo humano. nosotros no somos de los espiritualistas. No, 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 no. Yo creo que la Iglesia no es espiritualista, ni muchísimo menos, ni materialista ni espiritualista. Ajá. ¿No? Son los extremos en los que se puede fácilmente caer, ¿no? Un lado o del otro. El espiritualismo, el pensar que solo lo espiritual es bueno, que lo material es malo, eso hay que rechazarlo, porque eso lleva a no respetar la propia dignidad ni la dignidad de los demás. Ajá. Entonces, aquí una de las preguntas es si la sexualidad no es mala, ¿no? Es más, se supone que en sí misma es buena, ¿no? Y dices, bueno. Claro, y luego tenemos nosotros en la Iglesia un misterio gigantesco que es la maternidad de la Virgen, ¿no? Y sin embargo Dios le ha privado, ¿no? No sé si está bien dicho así, expresado, le ha privado, ¿no? En principio la aclamamos nosotros en España principalmente como la Virgen, ¿no? Que no ha habido concurso de varón ni nada, y dices, bueno, parece que por ahí podría haber que no es algo tan digno la sexualidad, por ahí quizá puede entrar algo, o cómo se explica que siendo una cosa buena, bueno, a la Virgen no haya tenido, o Dios la ha querido reservar, o cómo podríamos explicar eso. Yo creo que no tiene nada que ver con que sea bueno o no sea bueno, ¿no? El Ajá. Señor, cada uno le da una vocación. Lo llama, la vocación para todos es la misma, es la vocación a la santidad. Estamos todos llamados a ser santos, que quiere decir a identificarnos con Jesucristo. Y esa es la vocación radical. Después esa vocación se puede dividir por diversos caminos, ¿no? El camino es Cristo, identificación con Cristo. Pero bueno, uno se puede identificar con Cristo, a unos el Señor le pide que se identifiquen con Él en el matrimonio, viviendo la vida matrimonial. Entonces, fíjate, pues es un campo maravilloso de santificación, el amor conyugal, los hijos, si Dios los da, la educación de los hijos. Bueno, es un campo precioso. Y a otras personas, pues Dios les pide que sean santas en el celibato, en la virginidad, ¿no? Pero no quiere decir que sea mejor una cosa, mejor la otra, ¿no? Para cada uno lo mejor es el camino que Dios le pide. Ajá. Y a la Virgen Santísima, si la llamamos Virgen, pues el Señor le da una vocación muy especial. Es la madre, es Virgen y madre, madre de Dios y madre nuestra. Y el Señor quiso que permaneciese virgen toda su vida. Y eso, pues para nosotros es muy bonito, es un misterio muy bonito, precioso. Y por eso en España especialmente le llamamos a la Santísima Virgen, ¿no? Pero no, de ahí no se puede extraer que la sexualidad sea mala. Ajá. Nunca. La Iglesia siempre ha negado a quienes han dicho de un modo o de otro que la sexualidad, ojo, es sospechosa, siempre se ha opuesto a eso. Vale. Luego, una de las cosas en las que estás especializado es en la ley natural, ¿no? Sí. La ley natural. Me parece que hay jaleo, a mí me lo parece que hay jaleo. Porque, claro, se supone que los 10 mandamientos serían como la expresión, ¿no?
Sí, la ley natural. sí, Y claro, se supone que la ley natural está inscrita en los corazones de todo hombre, no de los occidentales, ¿no? Sino de los asiáticos, los sí, afros y americanos, todos, ¿no? sí. Claro, ¿cómo puede ser que esto, o sea, teniendo, se supone, esa ley natural inscrita en el corazón, estas enseñanzas sean minoría, es más, sean, vamos a decirlo a la contra, sean exclusiva de la Iglesia? Bueno, exclusivo no sé si es exclusivo, pero minoritario, ¿no? Dices algo que va de suyo con la naturaleza y dice, Sí. es que no se capta tan rápido. Sí, pero fíjate, yo creo que la mayor parte de la gente eh, entiende la ley natural. Por ejemplo, todo el mundo entiende que se debe amar a los padres. Eso lo entiende cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, ¿no? Es el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, eso lo entiende todo el mundo. Respetar la propiedad ajena. Séptimo mandamiento, no robarás. Respetar las cosas que pertenecen a otro, etcétera, tal. Bueno, y vivir la justicia en ese tema de la propiedad. Eso lo entiende también la mayor parte de la gente. Incluso personas que no creen en Dios entienden que robar está mal. ¿No? Y, no sé qué. O mentir. Pues una persona normal entiende que mentir, cuando debes decir la verdad a una persona y tal, si le mientes, estás siendo injusta con esa persona. Ya, creo que en general, eh, después ya en el campo de la sexualidad, pues eh, vivir el acto sexual fuera del matrimonio, pues quizá hoy en día pues no se entienda con la misma claridad que en otras épocas, no lo sé. También porque, a ver, la persona humana está metida en una cultura, ¿no? No somos razón pura, que tenemos ahí la razón y pensamos y encontramos la verdad. No, somos hijos de una época, recibimos una educación, vivimos en un mundo donde hay muchas ideas y a veces no es fácil encontrar la verdad. Y además, bueno, entonces, pues claro, por eso, por medio de la razón, en principio, podemos encontrar qué es lo bueno y qué es lo malo, el Señor quiso decírnoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien que nuestra inteligencia no es una cosa, inteligencia pura, que podemos equivocarnos, que las ideas generales de los demás, o sea, pueden llevarnos al error, que incluso muchas veces nos cegamos a nosotros mismos. Entonces el Señor, para que tengamos claro cuál es el camino de la felicidad, nos lo indica. Mira, entonces nos revela a través de Moisés y después a través de Jesucristo los mandamientos y otras verdades estupendas para que las tengamos claras, ¿no? No sé. Sí, sí. Estaba pensando que, o sea, las personas que por cultura, ¿no? Por ósmosis de la cultura, Sí, están, digamos, equivocados, ¿no? Y viven una sexualidad, digamos, a su modo, a su medida, a su... eh, ¿Esto cómo le puede hacer daño a ellos mismos? Porque se supone que si no es sí. auténtico, hace daño, aunque yo piense que es bueno y lo viva, digamos, con rectitud de intención, equivocado, pero con rectitud de intención, tal, ¿cómo le puede a un matrimonio, ¿no? O sea, que se cierra la vida, o una pareja que no se atreve a darse esos votos, ¿no? De decir, bueno, me entrego totalmente a ti, ¿no? De consagrarse mutuamente, etcétera. ¿Cómo es que se puede hacer daño a eso, ¿no? Cuando la rectitud de intención está ahí puesto. Sí, ellos quieren hacer las cosas bien, aunque quizá materialmente no lo hacen, pero ellos tienen bueno, la disposición de querer hacer las cosas bien. ¿Realmente se pueden hacer daño? Sí, sí, pero es que este es un tema complejo, ¿eh? Por eso necesito un profesor. Sí. No, no, es complejo para todos. Mira, a ver, primero, este es un tema complicado porque estamos hablando de una cuestión
que aunque somos muy amigos de la libertad de expresión y decir, no, pues esta persona tiene libertad para expresarse y decir lo que va. Cuando decimos cosas que son políticamente correctas, todo el mundo, sí, 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 sí. Pero si dices algo que no es políticamente correcto, enseguida te pueden dar por todas partes. Yo voy a hablar, esto que me preguntas, tengo que decir cosas que no son políticamente correctas. Entonces, le pido a las personas que nos escuchen o que nos pueden escuchar, esta grabación, pues que tengan una mente comprensiva y abierta para, si no están de acuerdo, pues parar la audición y ya está. ¿no? Que podemos hablar y podemos... Yo estoy abierto a que alguien me pregunte personalmente a través de mi correo, lo que sea, de lo que quiera. Y segundo, que cuando se habla de este asunto y expresas una opinión que es contraria a la de otra persona, esa otra persona puede pensar que la estás acusando. ¿No? Sí. Ojo, yo no quiero acusar a nadie, y mucho menos condenar. Jesucristo vino no a condenar, sino a salvar. Y acoge a todo el mundo y perdona a las personas que le piden perdón, etcétera, y tal. O sea, que creo que esa es la actitud que como sacerdotes, como católicos y como sacerdotes debemos tener. Y por lo tanto, que nadie vea en mis palabras una acusación. Entonces, respecto a lo que me preguntas acerca de las personas que viven la sexualidad mal desde el punto de vista de las enseñanzas de la Iglesia, tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio, pues se pueden hacer daño en primer lugar a sí mismas y en segundo lugar a los demás. Pues sí, porque las cosas que están mal, pues están mal, ¿no? Pero, por otra parte, también hay que tener en cuenta que a veces hacemos cosas que están mal pensando que son buenas. Y estamos a lo mejor convencidos de que una cosa es buena y no tenemos ninguna duda. Lógicamente, cuando sucede eso, cuando una persona actúa de buena fe, aunque haga una cosa que está mal, pues esa persona no tiene una culpabilidad negativa, una responsabilidad negativa. Sin embargo, si tú imagínate, por ejemplo, que en el caso del robo, vuelvo sobre el robo, soy hijo de comerciante, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate una persona que piense que robar es bueno. Y entonces va a tu casa y te roba, pues no sé, 500 euros, que los tienes allí. Dice, bueno, esa persona, como está convencida de que lo está haciendo está bien, pues no ha cometido un pecado. Pero tú te has quedado sin los 500 euros, ¿no? Hombre. Bueno, pues eso puede ayudarnos a entender que efectivamente las acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, creo yo, que todos nos formemos bien, ¿no? En qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si tenemos dudas, que preguntemos a una persona que nos pueda ayudar, etcétera, porque efectivamente las acciones objetivamente malas pues pueden tener malas consecuencias. Y no sé, quizá a veces es que lo que cuesta es entender que algo no es bueno porque no está de acuerdo con la dignidad de la persona. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales, claro, quizá estamos en una época en la que a través de los medios de comunicación, novelas, se ha querido convencer a la gente de que esto no tiene ninguna importancia. Hoy mismo leía un artículo en un periódico, que no voy a decir, donde dice, la sexualidad de los millennials, pues antes era más problemático, pero ahora, pues nada, se va, se hace, con quien sea, no importa y no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, que no pase nada. En general, sí, se puede decir que hay mucha gente que piensa que eso no es problemático o no, pero en la realidad, cuando una persona no casada
se comporta como casada con otra, cuando una persona que todavía no le ha dicho a otra, me entrego a ti totalmente, le entrega el cuerpo, claro, hay una gran mentira. El matrimonio consiste precisamente en que una persona se entrega a otra y la otra a una. Se entregan cuerpo y alma. Y entonces, claro, tiene sentido el acto sexual, porque el acto sexual es la entrega del cuerpo, que es la manifestación de que una persona se ha entregado a la otra. Eso está muy bien. Eso es verdad, es una acción verdadera. Pero si yo no me entrego como persona a otra persona y sin embargo le entrego mi cuerpo, estoy mintiendo. No es una expresión de la entrega de la persona, porque no hay entrega de la persona. Bueno, y si quiero pactar yo con esa mentira, ¿cómo? O sea, yo digo, bueno, yo no mido 2 metros, o mido 1,70, pero yo me quiero engañar pensando que mido 2 metros. Bueno, qué mal me hago, ¿no? Y dices, bueno, y me autoengaño diciendo mido 2 metros, me autoengaño diciendo, bueno, pues no me quiero entregar y lo único que quiero es pasármelo bien, disfrutar, ¿no? Tengo placer, lo que quiera y, bueno, porque ¿dónde está el daño si acepto que solo quiero el placer? Y la otra persona también solo quiere placer, ¿no? Y así, digamos, en encuentros esporádicos o lo que sea, dices, si está, digamos, puesto negro sobre blanco, que solo queremos esto, no hay entrega. O sea, no estoy engañando con un amago de entrega, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está. Es como, digamos, una borrachera. Y dices, bueno, o sea, nos vamos a emborrachar porque mañana ya es otro día distinto. Entonces esto lo hacemos, ¿no? Solo ahora referido a la borrachera, ¿eh? Digo, bueno, el borracho y ya está, ¿no? Tiene estos efectos que tiene. 3 horas, me lo paso bien, me olvido de todo un poco, pero y bueno, mañana sigo ¿no? Trabajando, haciendo las cosas bien, etcétera. ¿Dónde estaría ahí digamos, el autoinfligimiento, ¿no? Sí. Pues mira, es que un acto que no es un acto de donación verdadera, como podría ser un acto sexual con entre dos personas que nos han entregado, de verdad, pues es un acto de egoísmo. Y además es un acto en el que de algún modo estás utilizando a la otra persona como un medio, un objeto para tu placer. Eso hace daño. No es un daño que se vea físico, como cuando, lo decíamos, le robas dinero a una persona, se queda sin dinero. ¡Bah! Esto es un daño. O rompes algo, le quemas a una persona a casa. Ah, está claro que esto es un daño. No, aquí el daño no es probablemente físico. Es un daño mucho mayor que el físico, porque es espiritual. Y fíjate, cuando las personas actúan así, quizá externamente no lo manifiestan, ¿no? Pero interiormente hay la conciencia que es la voz de Dios en el alma de la persona, pues nos dice que hemos actuado mal. Y además a ese juicio de la conciencia suele acompañar a veces un sentimiento de vacío, en fin, y de culpabilidad, que es algo bueno para que rectifiquemos. Y si no se rectifica, se va endureciendo cada vez más el corazón. El egoísmo lleva al endurecimiento del corazón. Y llega un momento en que los demás ya no te importan. Solo importas tú. Eso es muy malo. Eso es, claro, en una sociedad donde a cada persona solo le importa a ella misma, estamos en una sociedad inhumana. Claro. Entonces ahí ya se empieza a ver también el daño que se hace a uno mismo y a otras personas cuando eso se refleja en la relación con los demás. Hay personas que están muy metidas en sí mismas, muy cegadas, muy cerradas, ¿no? Y de esas personas no puedes esperar muchas veces la ayuda, ¿no? El afecto, el cariño. ¿Por qué? Porque están metidas en sí mismas. Solo quieren su satisfacción personal. ¿Crees que tiene algo que ver? No lo sé, ahora como has relacionado eso, ¿tiene algo que ver la imagen del hombre moderna que tenemos ahora, de un hombre
un hombre agresivo, duro, ¿no? O sea, casi casi como es como una máquina, ¿no? Trabaja, emprendedor, la familia parece que no cuenta mucho, una persona que lo dice muchísima gente, ¿no? No me arrepiento de nada, ¿no? Eso lo dice mucha gente. Y dices, eso es una salvajada, ¿no? O sea, para decir eso tienes que estar muy seguro de muchas cosas. Para decir no me arrepiento de nada, eso lo puede decir Dios, pero un ser humano... Bueno, pero eso lo has escuchado tú también, Sí, ¿no? sí, claro. O sea, y lo he leído en algunos... No me arrepiento de nada. Dios mío, pues es que, ¿cómo es posible? Porque hacemos muchas cosas mal, Sí, ¿no? pero cada día, ¿no? Y tenemos que pedir perdón a los demás y a Dios porque hemos hecho las cosas mal. Una persona que dice no me arrepiento de nada, de esa persona algo le pasa. O quiere dar una imagen de ser perfecto, o como un fariseo, ¿no? Que se pensaban que eran los buenos y los puros, ¿está? Eso sí que no se arrepentían de nada, pero no podemos ser como el fariseo, somos todos publicanos, pecadores. No puede ser, puede haber una conexión entre digamos, esa insensibilización interior y hasta aclamar, ¿no? Y decir, Sí. no me arrepiento de nada. O sea, es tener, o sea, el interior un poco duro, porque vamos, aunque sea de cuando fui pequeño, que le pegué a no sé quién en el patio, digo, me pasé, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque sea solo eso. Sí, pero sí, yo creo que lo que tú dices es que hay una tendencia a un ser imaginario que se presenta como modelo, que es eso, la persona agresiva, exitosa, que consigue el éxito. El perdedor es el gran pecado, es el perdedor, ¿no? Pues el éxito, el triunfo, el aplauso de los demás y tal, pero todo eso es una cosa que cuando esas personas entran dentro de sí mismas y son sinceras consigo mismas, dicen, esto es todo falso, es falsedad. ¿Eh? Entonces, creo que hay que tratar de cambiar el modelo. El modelo no es ese hombre agresivo, el modelo es Cristo. Ajá. Cristo es el modelo de todo ser humano. Y Cristo es vulnerable. Y Cristo llora. Y Cristo sonríe. Y Cristo ama a los demás. Él sí que no es pecador. No ha pecado. Nosotros somos pecadores. Y tenemos que identificarnos con Jesucristo, amable, cariñoso, misericordioso, ¿no? El Papa hace unos años, cuando comenzó el año de la misericordia, habló de que hace falta en el mundo una revolución muy importante. Y esa revolución es la revolución de la ternura. Ajá. La ternura, que va unida a la misericordia, es una característica del amor de Dios. Dios es un Padre tierno y misericordioso. Jesucristo tiene ternura y misericordia. Y el ser humano, si quiere ser buena persona, pues tiene que imitar esa ternura y esa misericordia. La ternura, ¿qué sería más o menos? O sea, tener detalles de cariño, no tener miedo a expresar el cariño, ¿no? Claro, claro. No tener miedo a expresar el cariño, saber que necesitamos el cariño de los demás y los demás necesitan el nuestro, ¿no? Sí. Que es todo lo contrario de esas personas que parece que no quieren expresar sus emociones, ¿no? Recuerdo hace años un sacerdote amigo mío alemán que me dijo, mira, yo he sido educado en el más puro puritanismo, porque su madre era puritana y tal. Entonces me explicó, que me acuerdo cuando era niño que murió mi abuela, la madre de mi madre, a la que yo quería muchísimo. Y entonces en el entierro pues yo lloré. Y mi madre me reprendió y me dijo, no se pueden expresar los sentimientos de un modo tan grosero. Bueno, ese es el puritanismo, ¿no? Pero no es Cristo, eso no es cristiano. Porque si hace algo que es llorar, ¿no? Cristo, Claro. o sea, llora varias veces. Jesucristo llora por Lázaro, Jesucristo llora ante la nación de Jerusalén porque no cree, o sea, expresa sus sentimientos. Bueno, pues esos hombres o mujeres, ¿no?, que parece que no tienen sentimientos, que tienen una especie de muralla
¿eh? Que no quieren a nadie, ni quieren ser queridos por nadie, que es otra cosa. ¿Eh? Yo no necesito la comprensión de nadie ni el cariño de nadie. Es falso. Todos necesitamos ser queridos y querer, ¿no? Pero hemos pasado a otro tema, parece. Sí, no, volviendo un poco atrás, y Sí. con el tema de las enseñanzas de la sexualidad en la iglesia, etcétera, el tema de los abusos, ¿no? Que ha habido un montón de abusos, es una cosa, vamos, no es doloroso, es espantoso, ¿no? Horrible, sí. Es, dice, la gente dice, ¿no? Es que a lo mejor las enseñanzas de la iglesia han sido como muy represoras o muy rigurosas, etcétera. ¿Irían por ahí las causas del problema o...? Pues mira, yo creo que no se debe a eso. O sea, no es que las enseñanzas de la Iglesia sean rigurosas respecto a la sexualidad, porque eh, primero quiero decir que los abusos por parte de sacerdotes, religiosos, etcétera, es una cosa muy mala, ¿no? No se puede justificar. Y ha hecho muchísimo daño a mucha gente, y ha hecho daño a la Iglesia, ha hecho daño, eso es verdad. Ahora, a la hora de buscar las causas, pues resulta que, según dicen los expertos en estos temas, los abusos a niños se dan por parte de no solo de sacerdotes, también de personas casadas y solteras y lo que sea, ¿no? O sea, no es que el número, el tanto por ciento de sacerdotes comparado con el tanto por ciento, por ejemplo, de padres que abusan de sus hijos pequeños, sea mucho. No, entra dentro un poquito de los tantos por cientos normales o habituales. No normal, no, porque esto no responde a ninguna norma moral, todo lo contrario, va en contra de la moralidad. Yo creo que no es eso. Las causas pueden ser muy diversas, pero no se debe a... O sea, la causa de que una persona actúe mal desde el punto de vista sexual no está en el sexto mandamiento. Porque si no, eso querría decir que solo la Iglesia tendría ese fenómeno, claro. Claro. O sea, el hecho, a ver, por ejemplo, hay personas que cometen adulterio. No puedes decir, bueno, es que hay muchas personas católicas que cometen adulterio porque el mandamiento de Dios es muy rígido, que prohíbe adulterar. No es esa la causa. Puede haber muy diversas causas, pero en principio no. O sea, si se vive de acuerdo con las enseñanzas del Señor, pues entonces pues, trataremos de ser fieles, etcétera, tal, ¿no? Y si uno no es fiel, pues tendrá que pensar, no puede echarle, por decir así, la culpa a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios te están llevando por el camino de la felicidad, si los entiendes bien, ¿no? Si los vives, si los entiendes bien. Y hilando un poco con los matrimonios, o sea, voy a hilar dos ideas que has dado, ¿no? Una sería, vivimos en una cultura, ¿no? Por lo tanto, nos afecta la cultura. Y por otro lado, lo de los matrimonios en los cuales llevamos un número de rupturas, ¿no? De divorcios estremecedor, ¿no? Yo creo que llega al 60% o más, ¿no? De rupturas matrimoniales. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa o cómo se puede solucionar eso? ¿Por dónde podría ir digamos, la solución a tanta ruptura? ¿No? Porque hay mucha gente buena que quiere solucionarlo, pero se ve desbordada o por los sentimientos, ¿no? Que no consigue dominar los sentimientos. Entonces, es que conozco casos, ¿no? Que le produce rechazo y no puede encontrar ese rechazo. Entonces es como una bola que se va agigantando y acaba en la violencia y tal. Y en principio se casaron con muchísimo amor y dice, ¿cómo puede ser que algo que se supone que tiene que ser tangencial, accidental, absolutamente anecdótico, como es la separación, ¿no? Llega a ser como, eso sí que es una epidemia, ¿no? Que afecta al más del 60% de los matrimonios. ¿Por dónde puede ir la solución? ¿No? En los horarios, en el hablar, no sé. Pues mira,
Un abogado dedica 5 años a prepararse para ser buen abogado. Tú y yo hemos dedicado por lo menos 5 años a prepararnos para el sacerdocio, ¿no? Sí. Los que se casan, ¿cuánto tiempo han dedicado a prepararse para el matrimonio? Poco, sí, se supone. Pero se supone que es una cosa, se supone que es algo, digamos, natural, ¿no? El que un hombre quiera a una mujer y se case para siempre. Es decir, que nos está hiriendo, la cultura nos hiere, pero nos está hiriendo en el centro, ¿no? Porque no es que no nos guste trabajar o que trabajemos mal, sino que en el núcleo de la sociedad, que es, ¿no? Un hombre con una mujer que sean capaces de, ¿no? De crear y educar hijos, no lo conseguimos, ¿no? Es difícil, es que es difícil. O sea, el matrimonio, aunque sea una llamada de Dios para la mayor parte de las personas, no quiere decir que la convivencia matrimonial sea una cosa que no haya que poner ningún esfuerzo. Hay, Yo creo que es la primera vez en la historia que tenemos estos números, ¿no? ya, los números, sí, yo, a ver, creo que siempre ha habido problemas en la convivencia matrimonial. En algunas épocas ha sido más fácil, en otras menos fácil. En unas épocas se veía más, en otras menos. No lo sé, habría que comparar, ¿no? Y son situaciones diversas. Efectivamente, hoy en día las cifras son tremendas. O sea, en España, durante los últimos años, ha habido cada año 102.000 divorcios. Alrededor de 102.000 divorcios cada año. Eso es una barbaridad, porque eso, al cabo de 5 años, está implicado todo el mundo. Y los hijos, y los padres, y todo el mundo, ¿no? O sea que, si quieres, si una persona que se casa quiere de algún modo no entrar dentro de esa estadística, que son 7 de cada 10 los que rompen. No es Si una yo quiero barbaridad. ser de los 3, algo tengo que hacer. Y primero tengo que prepararme. No puedo ir al matrimonio de cualquier manera. Pensando que el matrimonio es, bueno, irse de rositas y que voy a hacer lo que me da la gana, me lo voy a pasar muy bien. Pues sí, te lo pasarás muy bien, pero también vas a encontrarte con dificultades, porque tu esposo o tu esposa son personas que tienen su modo de ser, su carácter, etcétera, etcétera, y vas a empezar a convivir con esa persona para toda la vida, ¿no? Y todos los días. Entonces, tienes que tener también tus virtudes, ¿no? Para convivir y poder dar, ¿eh? Y después vienen los hijos, o no vienen los hijos, y después va a haber problemas económicos, y puede haber problemas de enfermedad, problemas de tal. O sea que lo normal en la vida, ¿no? Entonces, si no estás preparado, medianamente preparado para esa situación, pues y ya no digamos si vas al matrimonio con la idea de, bueno, a ver qué pasa, y si las cosas van bien, bien, y si no, pues nos divorciamos. Si no, corto. Entonces ya, claro, ese es un planteamiento Eso de empieza mal. partida Sí. erróneo. O sea, Porque entonces cuando hay problemas, la persona en vez de poner los medios para solucionar los problemas, casi está deseando que los problemas sean más graves para ya justificar el divorcio, ¿no? O sea, es toda una... si tendrías que dar como dos consejos, ¿no? Así para ayudar a alguien que se está preparando al matrimonio, o sea, como sencillitos, ¿no? Porque eso de preparar en la virtud es Sí. decirlo todo. O sea, ¿qué dirías? ¿Cómo intentarías? Mira, buscar esto o intenta esto. Pues conocerse a uno mismo y conocer al otro. Durante el tiempo de noviazgo, a ver, hablando con sinceridad, lo peor que se puede hacer para prepararse bien al matrimonio es vivir como si estuviéramos casados antes de estarlo. Porque eso ciega muchísimo, ciega mucho la cabeza. Para poder conocer de verdad a la otra persona y poder decir, esta es la persona con la que yo quiero vivir toda mi vida, hay que convivir, darse cuenta de tal, y no dejarse llevar por las emociones, por
esa especie como de ceguera que se produce por el enamoramiento. El enamoramiento está muy bien, es una maravilla, pero hay que pensar las cosas, ¿no? El tema este de, supongo que te habrá pasado, ¿no? Bueno, ya lo solucionaremos. Ya no te preocupes porque ya dices, ven un problema y dices, bueno, ya lo sacaremos, ya dices, fin. Depende de qué problemas sean, ¿no? Si uno piensa en el futuro y dice, bueno, podemos tener problemas económicos, bien, bien, pues ya los solucionaremos. Pero hay cosas que hay que, por decirlo así, tenerlas muy claras antes de casarse. Ajá. Yo creo que hay sobre todo 2 o 3 temas fundamentales. Primero es el tema de la fe. O sea, ¿cómo vamos? 2 personas tienen fe o no, o una sí o una no. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Para que la persona que tiene fe tenga libertad para poder vivir su fe y respete a otro y el otro lo respete a uno, etc. Eso es muy importante. Después hay que tener muy claro el tema de los hijos. Eso lo tengo muy claro. Los hijos, la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Porque si estas cosas no las hablas antes, pues después te puedes encontrar con cosas que no te esperabas, ¿no? Y ya dices, bueno, pues ahora ya estamos embarcados, ¿no? Y claro, empiezan los problemas, las discusiones, bueno, y el ambiente entre las personas empieza a decaer, a degradarse cada vez más, y llega un momento en que un marido y una mujer se odian, no pueden convivir, ¿no? Es tremendo. Entonces, yo creo que es muy importante tenerlo claro todo antes, las cosas importantes. Pues hay otras cosas que dependen de las Carne o circunstancias. pescado, ¿No? o monte o playa, eso es accidental, pero bueno. ¿Perdón? ¿Cómo? Carne o pescado, monte o playa, eso es accidental. Sí. ¿Alguna bibliografía, algún libro así para leer? Un par de libros así que... Mira, el arzobispado de Pamplona publicó hace poco tiempo, 1 año, 2, 3, un libro que se titula 100 preguntas sobre el matrimonio, si no me equivoco, ¿no? Sé que empieza por 100, son 100 preguntas o 100 cuestiones sobre el matrimonio, yo lo utilizo y me parece muy interesante para los que ya están casados y para los que se están preparando para el matrimonio. Ese libro es breve, además está muy bien pensado, muy bien trabajado. Ahí está. Y no sé qué más se puede aconsejar. Para los novios, por ejemplo, bueno, se ha publicado, la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento muy interesante sobre la preparación del matrimonio. Y bueno, y después hay libros pues, sobre el tema que pueden ayudar mucho. Ahora no me viene a la cabeza únicamente el que escribieron este profesor de aquí, Augusto Sarmiento, y el actual obispo de Bilbao, ¿no? Que se titula Nos casamos. Pues es un buen libro, es un libro muy bien pensado, muy bien hecho, que puede ayudar, ¿no? a prepararse. No sé. Bueno, bien, ¿no? Son 3 libritos para empezar, ¿no? O sea que Sí. a poner el fundamento y tal. Oye, y el catecismo, ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica es muy importante, ¿eh? Leerlo despacio. El sacramento del matrimonio, que cojan el capítulo del sacramento del matrimonio, claro. esa afirmación que se entrega, que es generosidad, claro, que no es renuncia, que no es... ¿no? Sí. Yo creo que, ¿sabías que creo que es en Yugoslavia, pero no estoy seguro, que es por ahí, que los novios cuando van al altar van con una cruz? Ah, no sabía. Tengo que buscarla, no sé si es Yugoslavia o, bueno, Serbia, en fin, ¿no? Tal. Y van con una cruz porque van con la cosa de la entrega, ¿no? Como Cristo se entregó a la iglesia, etcétera, Claro. la cruz, bla, bla, y digo, wow, Claro. la idea está muy bien enfocada, vamos. Sí, efectivamente, sí. Ya, no sabía eso. Ya investigaré. Pero es verdad, claro, es que se entrega. Es como todo. Es un camino de felicidad, lo mismo que el nuestro, el del sacerdocio, también es un camino de felicidad. Y un camino de entrega, porque la entrega te lleva a ser feliz, ¿no? Cuando no te entregas, cuando eres egoísta, cuando dices, no, es cuando te conviertes en una persona amargada y desgraciada,
Antes lo has dicho muy bien, lo de buscarte a ti mismo, o sea, aunque busques, puedes conseguir por fuera lo que quieras, lo de dentro, el vacío, la sensación de vacío, Sí, que es inmediato, es que es directamente proporcional, ¿no? claro, Y claro, entonces dice, claro, lo dice todo, ¿no? Lo otro es verdad claro, que por fuera puede haber incomodidades, pero o sea, hay satisfacción, cierta satisfacción o algo, ¿no? claro, 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 claro. Muy Pues bien, sí, sí, oye, pues hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? ni más ni menos. Oye, qué bien, don Tomás. Muchísimas gracias. O sea que, Muy bueno, pues bien. nada. Y si quiere, le rezamos una Ave María o quiere decir algo todavía. Sí, no, 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 yo te agradecerte mucho esta posibilidad que me has dado No, de hablar. a ti. Espero que a alguna persona le pueda servir Seguro. y decir eso, que si alguna persona pues quiere ya a lo mejor preguntarme personalmente algo, que sepa que puede hacerlo. A lo mejor no sé si tienes algún modo de hacer llegar mi correo electrónico o lo que sea, Tomás pues Trigo, Tomás Trigo. tetrigo, tetrigo@unafes.es. Estupendo, muy bien. Pues vale. Rezamos a la Entonces, pues, Virgen. nada, lo que haga falta, ¿eh? Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Don Tomás, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Un abrazo.